¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Canal 10, Aerocable Digital, detrás de la historia, otro nuevo capítulo para conocer próceres, para conocer historias desde siempre el revisionismo. Ya con mi compañero de esta linda historia que vamos contando, Ricardo Honetker, profesor revisionista, que recientemente ha presentado Las Olvidadas. ¿Cómo estás, Ricardo? Y felicitaciones. Hola, ¿cómo estás, Anita? Un saludo grande para todos los televidentes, para toda la gente que sigue el programa. Siempre es un placer estar en una nueva emisión, trayendo nuevas historias o revisando historias viejas. Así es, hoy desde un lugar espectacular nos vinimos a la municipalidad de Pueblo Liebig, estamos ubicados en la plaza junto a la capilla y en una jornada maravillosa, nos acompaña el sol, la tranquilidad, van a apreciar y nos van a acompañar también en estos relatos el sonido de los pajaritos, qué buen lugar y qué lindo para vivir acá Liebig, ¿eh? Por supuesto que sí, además Liebig es un pueblo que representa también una parte como un espejo de lo que fue la historia argentina en el siglo XX, ¿no? Un proceso de industrialización que estaban haciendo, que tuvo su auge y que después también tuvo su momento de decadencia y sus complicaciones, y todo eso también se vio reflejado con esta famosa historia de la fábrica de Liebig, pero sin dudas que quedó un lugar maravilloso para venir, para visitarlo, para compartir, para conocer, así que muy agradecidos por supuesto de poder estar hoy en este lugar. En un lugar que va a ser protagonista de esta historia que vamos a contar, que en realidad Ricardo nos vas a contar. Hablamos de General Urquiza con el título Héroe o Traidor, porque la verdad para algunos traicionó, para otros fue un héroe y todavía creo que al día de hoy están las posturas diferentes. Así que Ricardo, hago el matecito y nos contás, héroe o traidor. Bueno, la verdad es que siempre en la historia argentina entramos en esa dicotomía de buenos o malos y de héroes o traidores, y el general Urquiza es una persona de la cual, por ejemplo, a nivel nacional se habla muy poco, porque cuando uno ve o escucha en distintos programas de historia o algunos profesionales de la historia, lo cierto es que como que se lo menciona al pasar, no tiene por ahí la relevancia a nivel nacional que se merece. Y en cuanto a nuestra provincia, sí la tiene, pero no trasciende. Y muchas veces caemos en los simplismos de quizás hablar del general Urquiza como el mayor traidor de la historia, que lo dicen aquellas personas que por ahí no lo han estudiado lo suficiente, y hay quienes dicen que tiene una postura todo lo contrario, donde también se omiten muchas cosas. Lo cierto es que, como muchos personajes de la época, Urquiza fue una persona muy contradictoria, que ha tenido grandes luces y que ha tenido algunas decisiones, por lo menos vistas desde hoy, desde la actualidad, quizás con un cierto grado de confusión para nosotros, ¿no? Hay cosas que no comprendemos del todo, pero hay que decir que es un poco héroe, y que también quien lo puede catalogar un poco de traidor puede ser. Lamento por ahí a los defensores del general Urquiza, pero de la misma forma digo que estaría mal atacarlo como muchas veces desde el simplismo del centralismo porteño se intenta decir, que a partir de Urquiza comienza una historia de traiciones y de entrega hacia el colonialismo, porque no estoy de acuerdo en eso. Urquiza nació en 1801, fue una persona que comenzó en la actividad agropecuaria, había estudiado un poco en el Colegio San Carlos en Buenos Aires, sin embargo también era un gran lector, fue una persona que se instruyó bastante, fue un gran comerciante, y de hecho sus negocios agropecuarios y los negocios del cuero y del ganado lo convirtieron en una de las 3 personas más ricas de Sudamérica. Es decir, que Urquiza era una persona muy inteligente, muy inteligente. Claro que se inició en la política
desde muy joven, a partir de sus conexiones con Pascual Echagüe, que también era gobernador de Entre Ríos, y comienza entonces un camino hacia la Diputación, pero sobre todo a defender las ideas de los federales, algo que a nosotros nos enorgullece en cierto punto. Lo cierto es que muchas veces por esas ideas también fue denostado. Así que es un paso a paso que tenemos que analizar si queremos por ahí tener una opción, una idea más integral de la vida de Justo José Urquiza. Hablamos del general Urquiza, una persona que también fue la que estuvo, no sé si en la Argentina, tantos años de gobernación. Seguramente fue por periodos, que lo vas a estar contando, que esto no era habitual. ¿Por qué estuvo tantos años? Por un lado. Además, bueno, la vida personal se lo lleva adelante como una persona que tuvo muchos hijos. Sí. No sé si reconoció a todos, como se dice, Sí. si esa cantidad de hijos que reconoció son la cantidad o hay más, porque siempre se le atribuyen cada vez más hijos. Y en la parte, digamos, que estás hablando de persona inteligente y cómo abrió de manera federal también la parte de navegación, creo Sí. que ha marcado un momento más que importante. A grandes rasgos estabas diciendo cómo inició en la política, o sea, ¿ese fue su inicio de tan joven para graficarlo un poco más? Sí, por supuesto. Se inició en la política ya hacia el año 1823, hacia el año 1826 ya tuvo una representación más importante porque primero fue notariado aquí en Concepción del Uruguay, lugar donde él había nacido, en un campo en Arroyo de la China, pero además el hecho de que haya sido gobernador de Entre Ríos en diferentes periodos y por un tiempo extenso, hablaba también un poco del poder que él tenía y de la capacidad que tenía para llevar adelante una provincia. Tenemos que decir que Entre Ríos era la segunda provincia más próspera de la Argentina después de Buenos Aires. Y además de eso, cuando nos referimos a Justo José Urquiza, tenemos que separar, por un lado, por ahí aquellas acciones con las cuales no estamos de acuerdo, pero que eso no nos nuble la visión de las cosas que sí se hicieron bien. Porque durante su gobernación, por ejemplo, siempre fue una persona que trató de instruir a los peones, a los empleados, de crear nuevas escuelas, de fomentar la educación, de tratar de crear las primeras reservas de agua a través de represas para los tiempos de sequía, algo que era fundamental para la agricultura. Esto forma parte de las políticas de su gobierno, más allá de un orden administrativo, de un orden comercial, de reconocer los derechos de la sociedad civil, y también uno de los hitos más importantes de él fue el fomento a la inmigración, porque con estas primeras colonias que se fundaron en Argentina, que son las de Esperanza en San José y la de precisamente San José aquí, la de Esperanza en Santa Fe, perdón, y la de San José aquí en Entre Ríos, habla un poquito de esas primeras pruebas, las pruebas piloto de lo que fue los cimientos de la gran inmigración que llegó años después, que se detuvo también por cuestiones políticas, pero que en un primer momento él supo de que había mucho terreno por poblar, había muchas tierras por trabajar, trajo familias fuertes desde lugares específicos de Europa, que eran Francia, Saboya y Piamonte, Italia, y el cantón de Valais, en Suiza, donde se fundaron entonces las primeras colonias aquí, que funcionaron como un modelo de lo que se podía hacer en Argentina. Esto hay que reconocerlo, Urquiza les dio tierras, Urquiza les proporcionó facilidades, Urquiza puso gente a disposición para trabajar con ellos, como fue el caso de Peiret, de Sobrigues, y esto habla de una gran nobleza de parte de Justo José Urquiza, que impulsó y vio entonces de que Argentina podía ser grande gracias a la inmigración, pero en ningún momento hizo esto en detrimento de los pueblos originarios, sino que él trató de convivir con esos pueblos originarios, y esto habla muy bien de una Argentina íntegra que de alguna forma era la idea que él tenía para una Argentina moderna. O sea, esto que estás hablando habla de la primer gobernación de Urquiza, lo que estás comentando. En la primera gobernación lo que se hizo fue
precisamente todos los instrumentos jurídicos, el orden administrativo, la creación de represas, el fomento de la educación. Después la inmigración llega ya a partir de Urquiza presidente, ¿no? Pero si hacemos un resumen de los principales hitos de él como político y sus acciones buenas, sin dudas que la inmigración fue uno de los momentos quizás más representativos de la vida de Justo José Urquiza. Ahora bien, él empezó a militar en el federalismo bajo las órdenes de Rosas, porque él creía en que Argentina debía tener un orden constitucional, las provincias debían tener un reparto equitativo de las riquezas, eso se lo llevaba todo Buenos Aires, la aduana, y entonces esto fue generando ciertas tensiones, porque por ejemplo, precisamente el hecho de que Entre Ríos sea una provincia próspera y que Urquiza sea un gran comerciante, él quería tener una libre navegación de los ríos. ¿Hacía más su fortuna? Así fue amasando su fortuna, por supuesto, y lo llevó a ser una de las personas más ricas de Sudamérica. Precisamente esto fue a partir del ganado, de la agricultura, del comercio, pero había grandes impuestos que se los llevaba la aduana, que incluso estando Rosas, que era de alguna forma un federal como él, tenían sus discusiones, a pesar de que Urquiza siempre respetó el orden jerárquico y participó en un montón de batallas, incluso él participando como jefe militar, cuando podría haberse quedado tranquilamente cómodo en su lugar. Preparó un lugar que era el campamento Calá. Y el campamento Calá es un lugar estratégico donde también se preparó el ejército grande para la batalla de Caseros, pero era un lugar que ya funcionaba desde antes, lo había utilizado también Francisco Ramírez. Se encuentra actualmente en la zona de Rocamora, en el departamento Tala. Es un lugar que está a un día de viaje de Concepción del Uruguay, a un día de viaje de Paraná, a 2 días de Concordia. Allí es donde se preparaba el ejército, donde había polvorines, donde se entrenaba este ejército de federales para estar a disposición de, por supuesto, en un primer momento de la campaña de Rosas, donde había muchas batallas contra unitarios y federales y donde muchas veces participó el general Urquiza con muchísima valentía. Lo que sucede es que todos los años Rosas presentaba un renunciamiento. Ese renunciamiento era donde él aducía de que ya estaba cansado, que no podía seguir al frente de el poder, y ese renunciamiento era para que nadie se lo acepte en realidad y que todos le digan, siga usted, Juan Manuel de Rosas, y entonces él tenía como facultades delegadas. La realidad es que el 1 de mayo de 1851, Urquiza, que ya tenía ciertas diferencias con Rosas y que venía reclamando hace rato una unidad del territorio a nivel constitucional, lo que hace es aceptar ese pronunciamiento. Cuando acepta ese pronunciamiento, eso desencadena después en lo que se conoció como la batalla de Caseros. Pero no hay un instrumento ilegal en lo que hizo Justo José Urquiza. Aceptó el renunciamiento de Rosas y dijo, bueno, si nadie se hace cargo, si usted no puede hacerse cargo, yo me hago cargo y me pronuncio entonces sobre el renunciamiento de usted. Esto fue lo que fue visto en un principio como una traición hacia la causa federalista, pero en realidad era casi necesario. Claro, casi necesario. Este lugar que hacía mención es cerca de Tala. Hasta el día de hoy se reúnen allí para hacer demostraciones. También hacen, digamos, para las escuelas un poco de... creo, no sé si son actores. Cristian Lantelme, ¿no? Ha estado por allí en momentos que hacen, digamos, parodias de ese año, de los soldados, tiran fusil, muestran los cañones. Creo que esa parte la guardan como un tesoro, ¿no? En la actualidad, que lo recomendamos que vayan. Y Ricardo, entonces, dado lo dicho, ¿es lo que desata la batalla de Casero? ¿Qué es lo que realmente lo hace? Bueno, sí, volviendo sobre lo del campamento Calá, Sí. por supuesto lo pueden visitar. Eh,
el profesor Gastón Buet está a cargo, es el presidente de la asociación. Ahí se hacen demostraciones, ahí quedó algo de un antiguo polvorín. Por supuesto que hay cosas que se han perdido con el tiempo, pero es un lugar histórico y patrimonio de nuestra provincia. ¿Y los que hacen toda la escenografía y muestran a la gente son actores, son soldados? En general son gente que pertenece a la Asociación de Amigos del Campamento Calá, Bien. que se visten de época, que se ponen los trajes, que los trajes son muy típicos porque son los trajes rojos con el pecho blanco, Sí. Que eran los trajes que usó el general Urquiza para la batalla de Caseros, precisamente para diferenciarse de los hombres de Rosas, porque si no se iban a matar entre ellos. Recordemos que esta era una lucha entre federales y federales, ¿no? Claro. De ahí viene entonces el famoso dicho de los panza verde, que eran los soldados entrerrianos que tenían la pechera blanca, que se arrastraban en el piso y que les quedaba verde por arrastrarse en el suelo, digamos. O sea que es otro mito esto de que viene por el mate. Pero bueno, la cuestión en sí es que, volviendo sobre tu pregunta, la batalla de Caseros se desencadena precisamente por este retraso que promulgaba Rosas de llevar hacia un orden constitucional, hacia la ampliación del territorio, y entonces precisamente justo José Urquiza se pronuncia en contra de Rosas y forma un ejército un ejército muy heterogéneo que tenía soldados de otras provincias, tenía también soldados orientales y tenía soldados del ejército de Brasil. Por eso es como se lo llamó como el ejército grande. Algunos historiadores hablan de que se contabilizaban 20.000 soldados contra los 19.000 soldados que tenía Rosas. Hay un diario, hay un parte diario de todo lo que iba haciendo el ejército grande en su organización. Ese diario fue escrito por Domingo Faustino Sarmiento, quien era enemigo de Rosas, que además era unitario, pero que junto a otros unitarios también se había unido a Urquiza. Lo raro de la historia argentina es que varios de estos personajes unitarios se unieron para la campaña del Ejército Grande y tiempo después los traicionan a Urquiza, porque el 11 de septiembre de 1852, cuando ya había terminado la batalla, cuando ya Urquiza estaba al mando era como el primer mandatario de la Confederación Argentina, Buenos Aires instala un golpe y se separa del resto del país. Así que estos forman parte un poquito de todas los idas y vueltas de la historia argentina. Pero Al día después, perdón, de la batalla, es lo que pasa, la traición. primero pasa la batalla, en la cual el ejército de Urquiza derrota a Rosas. Rosas se va al exilio, decide irse a Inglaterra, y Urquiza entra triunfante con la bandera de Entre Ríos, no la que conocemos ahora, sino la bandera que era la bandera que utilizó el ejército grande en aquel entonces, que había sido promulgada por Pascual Echagüe. Es una bandera muy distinta, después si podemos vamos a conseguir una imagen, que la verdadera bandera de Entre Ríos era esa, en aquel entonces. Y bueno, entra en febrero de unos días después, unos 15 o 20 días después de la batalla de Caseros, entra triunfante a Buenos Aires. Pero tiempo después, las mismas personas, gran parte de esas personas que habían apoyado a Urquiza, le instalan un golpe de Estado, aprovechando que Urquiza se fue a firmar el Pacto de San Nicolás, donde trataba de convocar a todas las provincias para sentar las bases de la primera Constitución, y aprovechando la ausencia de Urquiza, Buenos Aires se separa del resto del territorio argentino, bloquea el puerto de la aduana, y eso es precisamente uno de los mayores problemas que enfrenta Urquiza durante toda su presidencia, porque Urquiza fue mencionado como el primer presidente constitucional de Argentina, una vez que se sanciona la Constitución, y fíjense que ni siquiera es reconocido. El Día del Presidente debería ser ese 5 de mayo cuando Urquiza asume la primera presidencia, pero gobernó durante muchísimos años con el bloqueo del puerto de la aduana de Buenos Aires, que le instaló ese golpe de Estado y que era una tierra que manejaba toda la mayor recaudación del país, mientras el interior estaba cada vez más pobre. Con lo cual fue muy difícil para Urquiza esos primeros años de gobierno.
Y también hay que reconocer que por ahí, viste, muchas veces se dice que la relación entre Urquiza y Rosas después de Caseros era mala, cosa que tampoco fue así, porque incluso Urquiza le levantó la confiscación de todos los bienes, se le habían confiscado todos los bienes a Rosas, y Urquiza tuvo un gran gesto ahí de devolverle sus bienes. Pero además de eso, se escribieron una correspondencia bastante amigable durante mucho tiempo en la cual reconocían cada uno el rango, el valor que tenían, tuvieron una buena relación en ese sentido. No es que Urquiza lo abandonó, lo cual también habla bien de Urquiza, porque a pesar de haberse enfrentado en el campo de batalla, tiempo después era como que el general Justo José Urquiza primaba en su, entre sus prioridades la unidad nacional. Bien, ahí cosas que no se sabían tampoco o no querían que se sepan, que ellos siguieron en contacto y con una buena relación. Sí. Lo que sí uno ve ese bloqueo del puerto, ese cerramiento, siempre de Buenos Aires, también uno lo asocia con que no quería que la provincia o alguna provincia tome un poder, teniendo en cuenta la riqueza de la navegación de Sí. Entrerriana. ¿Es por esto o por qué no lograban la unidad nacional? La unidad nacional no se lograba precisamente por la aduana, por el reparto de riqueza, por una visión centralista porteña, porque había una visión muy unitaria que Argentina se constituía a partir de la capital federal y que ese debía ser el centro administrativo y financiero del país. Y la verdad es que estos unitarios porteños no querían repartir las riquezas entre las demás provincias. Entonces cada vez las provincias estaban más pobres. Eso llevaba a retrasar la unidad nacional. La Constitución fue, sin dudas, un hito fundamental en esa construcción de la nueva Argentina. No existe Argentina sin Justo José de Urquiza. Antes de Justo José de Urquiza eran territorios divididos. A partir de la creación de la Constitución es cuando recién se empieza a organizar el territorio argentino. Pero aún así, con el bloqueo del puerto, esto retrasó muchísimo más la unidad nacional. Esto hizo de que las provincias siguieran pobres, de que continuaran las batallas entre unitarios y federales, y que Urquiza se enfrente 3 veces a Buenos Aires. Y en las 3 veces los venció. Pero Urquiza se dio cuenta en la última batalla, la de Pavón, que militarmente los podía vencer todas las veces que quisiera a Buenos Aires, pero que políticamente en algún momento tenía que terminar negociando porque era imposible sostener a la Argentina de esa forma como se estaba llevando a cabo. Muchas veces Buenos Aires puso condiciones para unirse a la Confederación, se trató de ceder desde algún punto en ese tipo de condiciones, después se incumplían nuevamente todos los pactos. Entonces la batalla de Pavón fue el 17 de septiembre de el año 61, cuando precisamente Urquiza estaba derrotando a las fuerzas de Mitre y Urquiza emprende la retirada, aún ganando, y Mitre se encuentra con una victoria que no pensaba tener. Bueno, los detractores de Urquiza dicen que Urquiza pactó, que Urquiza de alguna manera entregó la causa federalista en esa batalla, que se rindió y que se quedó con la provincia de Entre Ríos, que no era poco. Eh, los amantes de Urquiza dicen que esto fue su mayor victoria, que fue un gesto de unidad nacional, de demostrarle que él los podía vencer, pero que él estaba tratando de primar entonces la unidad del territorio. Lo cierto es que después de esto, los unitarios avanzaron sobre todas las provincias argentinas, matando un montón de compañeros federales, como pasó con, por ejemplo, el Chacho Peñalosa, salvo sobre Entre Ríos. Nadie avanzó sobre la Entre Ríos de Urquiza. Entonces esto también habla de que posiblemente haya habido como un cierto pacto. Lo verídico es que esto es una de las grandes incógnitas de la Argentina, la batalla de Pavón,
como quien dice, hay algunos que lo toman como el mayor triunfo de Urquiza porque aún mostrándole su poder, en un gesto de grandeza, trata de primar la unidad nacional, y hay quienes dicen que ese era el momento de avanzar con todo sobre los unitarios y construir una nueva Argentina con una capital bien constituida, que muchas veces se hablaba entonces de Paraná, de Rosario, y finalmente terminó siendo Buenos Aires luego en 1880. Toda, se la puede denominar así como una gran estrategia, la verdad, analizándolo de esa manera, si es que tenía todas las chances de ganar, como siempre lo venía haciendo. Ahí comienza el momento oscuro de Urquiza, ¿o cuándo podemos decir que comienza? Nosotros podemos mencionar que a partir de el momento de mayor gloria y plenitud de Urquiza fue esos años de gobernación, estos momentos que se vivieron en la batalla de Caseros, donde incluso, por ejemplo, cuando Sarmiento se pone a disposición de él para combatir en el ejército, lo pone de boletinero, o sea, ni siquiera reconoce a Sarmiento que quería ser jefe de uno de los escuadrones del ejército. Eh, o sea que para Urquiza eran todos iguales. En ese sentido, creo que esos son momentos de mucha lucidez, igual que la campaña de inmigración, igual que el fomento por la educación. Pero después de la batalla de Pavón se dan una serie de sucesos donde hay algunas actitudes que son inentendibles de Urquiza. Por ejemplo, cuando se sitia la ciudad de Paysandú y avanzaban sobre Leandro Gómez, que era una persona que había sido muy allegada a Justo José Urquiza, y Urquiza de este lado con un ejército disponible para ayudarlo no mandó ayuda hacia Leandro Gómez, que además tenía las mismas ideas políticas que él. Entonces esto fue muy cuestionado en aquel entonces. Hay quienes dicen que Urquiza respetó la institucionalidad porque ya había un presidente, ya había una constitución, y entonces no quería generar otros conflictos exteriores. Pero al mismo tiempo, cuando se da el suceso de la guerra del Paraguay, Urquiza instruye a mandar un ejército hacia el Paraguay a combatir. Y muchos federales se rebelaron y no quisieron ir a esa campaña en Paraguay. Eso también es cierto. ¿Qué pasaba en Paraguay? Paraguay era un país muy próspero que comerciaba mucho con el algodón. En aquel momento había una crisis del algodón a nivel mundial, entonces, por supuesto, los intereses de Inglaterra pusieron sus ojos en Paraguay. ¿Quién respondió a esos intereses? Mitre desde Buenos Aires, el Imperio de Brasil y por supuesto los aliados de Mitre en Montevideo. Así se forma un ejército que es lo que determina luego la Guerra de la Triple Alianza, en donde Urquiza no participa activamente, no se pone al frente del ejército, pero decide participar políticamente porque manda tropas, a pesar de que muchos se le rebelaron y no quisieron ir. Y al mismo tiempo se cuenta que Urquiza hizo muchos negocios con esa guerra porque vendió, por ejemplo, mucho ganado, muchos caballos para la guerra al Imperio de Brasil. Entonces estas cosas son bastante inexplicables en algún sentido. Muchos dirán que no es así o no estarán de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero creo que hay que poner todas las cartas sobre la mesa y que lo bueno no nos tape lo malo, ni tampoco que fuese al revés. Así que una de digamos, de las sombras de Urquiza podemos mencionar esto, la guerra del Paraguay, la pasividad ante la persecución de muchos federales, y un poquito lo que terminó de enojar a sus compañeros federales fue la visita de Sarmiento, presidente, aquí al Palacio San José, que eso sucedió en febrero de 1870, que fue un poco fue visto como un acto de provocación, porque luego de que Sarmiento junto a Mitre y junto a colaboración de otras personas muy inefables de la historia, como por ejemplo Venancio Flores, avanzaran sobre tantos federales y Urquiza no haya hecho nada, que después lo reciba en su palacio, y fue un poquito un acto de provocación,
visto desde el lugar pasional del federalismo, ¿no? Bueno, y ahí pasamos a los datos, algún dato de color de la vida de Urquiza, que una también puede ser los hijos, y también esta visita incluso de Sarmiento, que había quedado impresionado con su palacio, ¿no? ¿Qué se puede destacar de él? Bueno, cuando Sarmiento vino quedó impresionado porque era la primera residencia en Argentina que tenía agua caliente. Esto funcionaba a través de un sistema de calderas que lo que hacían era calentar el agua de las cañerías, y entonces había algunos lugares específicos del Palacio de San José que tenían agua caliente. Esto era único en Argentina. Un palacio que fue realmente mandado a construir con grandes lujos, decoraciones traídas de Europa, con un lago artificial, con muchísimas habitaciones. Hay que tener en cuenta que Justo José Urquiza, dentro de esos datos de color, ¿no? Tuvo 23 hijos reconocidos, con 6 mujeres distintas. Se habla de Dolores Costas como su principal mujer, pero lo cierto es que ¿Con Dolores cuánto tuvo? con Dolores tuvo 6 hijos, pero después también es cierto que tuvo con diferentes mujeres varios hijos más, y que cuando él fue presidente, una de las cosas que hizo fue reconocerlos a todos, un poco lo habían aconsejado también de que los reconozca, pero además sacó una ley para que todos los dirigentes políticos pudiesen reconocer a sus hijos bastardos y que formen parte de los mismos derechos y que puedan acceder también a su patrimonio, ¿no? Esta ley fue derogada por un decreto de Mitre, tiempo después, cuando Mitre accedió al poder. Entonces, podemos ver también un poco las actitudes que tomaba cada uno. Es decir, que Urquiza siempre los reconoció, los tuvo como herederos, formaron parte de su vida. No es cierto que tuvo 100 hijos, probablemente sí haya tenido 100 nietos, pero todo esto forma parte un poco también de los datos de color de Justo José Urquiza. También hay que decir que era una persona que tenía muchísimo campo. Se habla de que hasta podría haber llegado a las 400.000 hectáreas, no solo en Entre Ríos, sino también en algunas provincias vecinas. Y, por ejemplo, hay una anécdota que cuenta que Urquiza era fanático del chocolate y que en una de las campañas del ejército se encuentra con los primeros alfajores que se estaban haciendo en Argentina, que se hacían en Santa Fe, eran unos alfajores con masa de hojaldre. Él vio que el alfajor podía ser un buen bocado para el ejército cuando iba de viaje, y entonces cuando vuelve al palacio habla con las cocineras para que traten de replicar ese alfajor, pero sin la masa de hojaldre, que sea de chocolate. Así que lo hicieron con un alfajor de chocolate, de cacao amargo, bañado en chocolate, con una masa que incluso tenía maicena, o sea, harina de maíz. Y esa receta aún existe, y podemos decir que el primer alfajor de chocolate de la Argentina se hizo acá en el Palacio de San José, a pedido de Urquiza, que era un fanático del chocolate, ¿no? Así es, o sea, no solamente el dulce de leche o otras cuestiones, sino Sí. también... ¿y le habrán puesto dulce de leche, Ricardo? ¿No se sabe tanto? No se sabe tanto, pero el dulce de leche ya existía. Ajá. Así que, de hecho, justamente veníamos pensando en hablar de este tipo de cosas, cómo nacen algunas comidas, Sí. para un próximo programa. Bueno. Así que es probable, y si no, algún dulce, alguna mermelada, pero lo cierto es que el chocolate no podía faltar. No podía faltar. Así que, bueno, son datos de color. Es una persona para investigarla muchísimo más, para compartir mucho más. Hay mucha bibliografía, hay libros de Beatriz Bosch, de Isidoro Ruiz Moreno, bueno, de mucha gente que escribió, incluso algunos historiadores del revisionismo también lo hicieron, como Hernán Brienza, que lo llamó el loco Urquiza. Hay un poco de todo, pero lo cierto es que no podemos quedarnos solamente con una campana, sobre todo con un personaje tan contradictorio como Justo José Urquiza. Bien, y entre mates y mates contamos nuevamente lo que hay detrás de la historia. Hoy fue del general Justo José Urquiza, y seguramente en la próxima ya tenemos tema, Ricardo, o lo dejamos en suspenso. No, vamos a estar compartiendo un poco el origen de las comidas argentinas. Bien.
y hay muchas historias que por ahí no se saben, no se conocen, que no se tienen idea, pero va a ser muy interesante para compartirlo con la gente, porque muchas veces me ha pasado que por ahí me preguntan, ¿y de dónde habrá salido esto? O como lo que surgió recién del dulce de leche. Bueno, todo esto lo vamos a estar hablando en un próximo programa. Ricardo, como siempre, gracias. Bueno, gracias a ustedes, espero que lo hayan disfrutado y por supuesto siempre esto está hecho desde el corazón. Podemos cometer errores, podemos equivocarnos, pero también queremos tratar de dar a conocer algunas cosas que por ahí generalmente no se hablan, así que está buenísimo que se generen estos espacios culturales a través de los medios de comunicación. Y te decimos gracias y te invitamos que por medio de la fanpage de Melody dejes tus preguntas o algún tema que te gustaría escuchar en Detrás de la Historia. Nosotros abiertos totalmente para poder llevarlo, como siempre, aquí por la pantalla de Canal 10 y Aerocable Digital. Muchísimas gracias, hasta el próximo encuentro. Siga en nuestra programación. De un pago entrerriano, allá en el talar, nació un caudillo criollo de andar montarás. Ambición hizo del campo un gran corazón. Y caseros ruge aún con su estruendo, rosas que se cae, se apaga un tiempo. Presidente Urquiza, gloria y traición. Pueblo quiso unir, pero en Pavón lo vieron rendir. Un 11 de abril lo halló la muerte, balas y odio quebraron su suerte. Lo vieron caer, la historia argentina aún lo quiere entender. Presidente Urquiza,